Carta a la iglesia que estaba en Éfeso, capítulo 2 y versículo 1. The letter that was written in Ephesians of chapter 2, verse 1. Y la palabra de Dios ahí en ese capítulo y el versículo 1 dice de la manera siguiente. And in that portion of the Bible of chapter 2, verse 1, it reads the following manner. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. And you were dead in the trespasses and sins. Hoy en esta noche les quiero hablar del tema Today I would like to discuss the theme, vida victoriosa. victorious lives. ¿Cuántos de ustedes quieren tener una vida victoriosa? How many of you would like to have victorious lives? ¿Cuántos de ustedes ya tienen una vida victoriosa? How many of you have victorious lives? Esa es la vida que Jesucristo nos ofrece. This is the life that Jesus offers us. Es una vida victoriosa. It's a victorious life. Y hoy quiero ocupar esta historia que abarca muchos años So I would like to discuss the story that embarks many years. y es una historia muy interesante. And it's a very interesting Es story. la historia completamente de toda la Biblia. It's the complete story of the Bible. Así que para iniciar les quiero decir So in order to initiate, I would like to say que en el principio creó Dios el mundo y lo creó perfecto. that in the beginning the Lord created the world and He created it perfectly. ¿Cómo creó Dios el mundo? How did He create this world? Lo creó perfecto. He created it perfect. Es decir, no había nada malo en ese mundo que Dios estaba creando. It's to say that there was nothing bad within this world that the Lord had created. Y la tierra estaba lista para comenzar a recibir la vida que iba a establecerse sobre ella. And the earth was ready to receive the life that was yet to be established over it. Y el cielo estaba lleno de ángeles que cantaban y le daban la gloria y la alabanza a Dios. And the heavens were filled with angels who worshipped and praised and Es- gave the glory to the Lord. Estos seres espirituales These spiritual beings, declaraban la grandeza de su creador, they declared the grandiosity of their Lord. pero lamentablemente But unfortunately, algo ocurre en medio de toda esa algarabía y alabanza que se le daba a Dios. something happened amongst all of this praise and glory that they would give to God. Uno de esas criaturas que Dios había creado One of those creatures that the Lord had created estaba interesado de algo más o de querer ser alguien más. they were interested in being beyond what the Lord had created them to be. Así que comenzó a sentir envidia por Dios. And so they started to feel envy for God. Esto es lo que este ser quería, ocupar el lugar de Dios. This being wanted to occupy the place of God. Él quería ser como Dios. He wanted to be like God. Así que convenció a una tercera parte de todos aquellos seres angelicales que Dios había creado. So he wanted to convince a third party of all of those beings that the Lord had created to worship him. Y esta cantidad de seres espirituales And this great quantity of spiritual beings, se rebelaron contra Dios. they rebelled against God. Y este ser trató de tomar el lugar que le corresponde a Dios. And this being tried to take the place that corresponds to God. Es decir, tomar el trono de Dios. Is to take the throne of God. Pero su esfuerzo fue un esfuerzo inútil. But his efforts were useless. Es decir, fracasó en su intento de tomar el lugar que a Dios le corresponde. Is to say he failed to attempt to take the place that corresponded to God. Y el resultado de esa acción And the result of that action es que fue expulsado del cielo is that he was expelled from the heavens. y comenzó a rodear la tierra. And he started to surround the earth. Aquella tierra que Dios había creado perfecta, That earth that was once created perfectly, donde no había maldad. where there was no evil. Este ser que quiso ser igual que Dios, This being that wanted to be just like God ahora estaba sobre la tierra is now over the earth, y andaba alrededor de esa tierra, and he was roaming around the earth, y ahí encontró and that's where he found a dos seres two beings que tenían esa libre voluntad. that had that free will. Dios había creado
God had created a estos seres these beings en un estado de inocencia, es decir, al hombre y la mujer. in the state of innocence, and it's to say the man and the woman. Y esta pareja vivía en el huerto, en ese jardín maravilloso, And this couple lived in that beautiful garden lleno de muchos árboles, filled with many beautiful trees, árboles frutales, very fruitful de trees. toda la belleza que había en ese lugar. Of all the beauty that was in that place, Ellos podían disfrutarla. they were able to enjoy it. Solo había una cosa But there's only one thing que ellos no debían de tocar. that they were not to touch. Y en el centro de ese maravilloso jardín And in the center of that beautiful garden, crecía un árbol there was a tree that was growing, conocido como el árbol de la ciencia del bien y del mal. known as the tree of science of the good and evil. Todo eso ellos podían disfrutar excepto ese They árbol were able to enjoy everything for the exception of that que one tree estaba en el huerto. that was in the orchard. En el centro de ese jardín In the center of that garden, encontramos ese árbol que Dios les dijo, de este árbol no toquen. we find that garden, that tree that God said, do not touch this tree. De él les había dicho Dios, no deben de comer. The Lord said, do not eat of this tree. Pero un día, But one day, aquel ángel rebelde that rebellious angel le habló spoke por medio de una serpiente through a serpent a la mujer to the woman. y le preguntó, And then they asked her, ¿de veras truly, les ha prohibido Dios has God forbidden you que coman de todos los árboles del huerto? to eat from all of the trees in the orchard? Comenzando a poner una duda sobre la mente de aquella mujer. He started to implant a doubt in the mind of a woman. A principio la mujer contestó bien. Initially, the woman responded correctly. Dios les había dado permiso de comer de todos los árboles del huerto. God had given permission to eat from all of the trees in the orchard. Eso es lo que dijo ella. That's what she said. Solo había una prohibición There was only one prohibition del árbol que estaba en el centro o en el huerto. of the tree Uno. that was in the center. Just that one tree, Uno solo. that one single tree in the middle of the orchard No podían comerlo. Era prohibido para ellos. was the only one that was forbidden to be eaten from. En ese momento, So in that moment, la voz de la serpiente the voice of the serpent contradijo el mensaje que Dios le había dado al hombre y a la mujer. the voice of the serpent contradicted the instruction that the Lord had provided for the man and the woman. Le dijo a la mujer, He said to the woman, no es cierto, it's not true. no van a morir. You're not going to die. Dios sabe God knows que el día que coman de ese árbol, that the day that you eat from that tree, serán como Dios. then you'll become like God. Y por esa razón, And for that reason, Él se los ha prohibido. He has forbidden this. Esto despertó And then this awoke la curiosidad de la mujer. the curiosity of the woman, Nosotros somos curiosos. because we're curious. ¿Cuántos de ustedes son curiosos? How many of us are curious? Ven algo y quieren estar ahí. You see something and you want to keep looking at it. Ahí somos nosotros, los seres humanos. And that's how we are as human beings. Somos curiosos. We're curious. Escuchamos algo We hear y something queremos saber más. and we want to know more of it. Observamos algo y estamos ahí. Ay, quiero ver qué sucede. We observe something and we say, "Ooh, we want to know what's going to happen." En esta mujer entró esa curiosidad. So curiosity came within this woman Con esas palabras que la serpiente le estaba transmitiendo a su mente. with those words that the serpent was transmitting to No, her mind, serán como Dios. being like God. Y le entró esa curiosidad a la mujer de experimentar qué es
sentirse como Dios. And then that curiosity was awoken within this woman and wondering, what is it like? What does it feel like to be like God? ¿Y qué hizo aquella mujer? And so what did this woman do? Comenzó a acariciar, a observar ese fruto de ese árbol. She started to contemplate and observe the fruit of that one tree. Era bonito, It was beautiful. le parecía sabroso, It suddenly seemed so delicious. además, And furthermore, le atraía la idea she was drawn to the idea de ser igual que Dios. of being just like God. La humanidad hoy, en este tiempo, Like humanity nowadays, ellos quieren ser su propio Dios. they want to be their own God. Mucha gente creen que ellos tienen todo el control, tienen todo el poder, Many people believe they have all the control and all the power. porque esa idea que comenzó allá en el huerto todavía aún en este tiempo está vigente. Because that idea that started in the orchard on that day is still present today. A tal grado que el ser humano se ha divorciado de Dios. To the extent that the human being has divorced from God. A tal grado que el ser humano cuando toma decisiones, toma esas decisiones sin contar con Dios. To the extent that when the human being makes decisions, they make decisions without counting on God. Y comienza a tomar sus propios caminos. And they start taking their own paths. Y muchas veces esos caminos son caminos de muerte, And many times those paths are paths of death, son caminos de destrucción, pathways of destruction, son caminos de pecado. pathways of sin. A la mujer le atraía esa idea. The woman was drawn to that idea. Ese árbol era sabroso a sus ojos, era codiciable a sus ojos. That tree was delicious before the woman's eyes. It was something desirable. Y por fin, And then finally, aquella mujer that woman, tomó de ese fruto. she took of that fruit. ¿Y saben lo que pasó? And do you know what happened? Lo comió. She ate it. Pero también But also, esa mujer that woman le dio de ese fruto gave of that fruit a su esposo. to her husband. Y el resultado, And the result, tan pronto ellos se vieron de haber tomado ese fruto, as soon as they took that fruit, algo terrible sucedió en sus vidas. something terrible happened in their lives. Ellos no murieron físicamente en el momento, They didn't die physically in that moment, pero en ese momento ellos murieron espiritualmente but in that moment they died y spiritually. quedaron separados de Dios. And they remained separate from God. Había entrado el pecado y la rebeldía en aquellos seres que Dios había colocado en medio de ese jardín. The sin and rebellion came within those human beings, those creations that the Lord had placed within the orchard. Y la historia del libro de Génesis nos cuenta And the story in the book of Genesis que Dios tells us vino al huerto that God came to the orchard a buscarlos. to look for them. Dios sabía lo que había pasado con ellos. God knew what had happened with Y them. la pregunta que les hace Dios, And the question that the Lord poses to them hey, ¿a dónde están? is, hey, where are you? ¿Qué han hecho? What have you done? Y ellos, dice la Biblia, que estaban escondidos And the Bible says they were hiding porque se sintieron con vergüenza. because they felt embarrassed. Cuando el ser humano When human beings le falla a Dios, fail God, se siente en vergüenza. this feeling of embarrassment comes over them. Cuando el ser humano When the human being comienza a apartarse de Dios, starts to separate from God, comienza a sentir vergüenza. there's a feeling of shame. Y por esa razón, And for that reason, hay mucha gente que no quiere saber nada de Dios there are many people who don't want to know anything of God porque sienten vergüenza delante de Dios. because they feel shame before God. Por esa razón hay muchas personas que se alejan, se separan de Dios de una manera tremenda. There are people who separate and drift away from God Porque el pecado because sin
trae vergüenza. It brings shame. Y aparte de que el pecado trae vergüenza, And aside from sin bringing shame, también el pecado trae el resultado de la muerte. sin also brings the product of death. Así que aquel hombre y aquella mujer So that man and that woman, cuando aceptaron la invitación o la oferta de aquella serpiente, when they accepted the invitation, the offer of that serpent, no se convirtieron en dioses. they didn't become in gods. ¿Cuál fue la promesa que les hicieron? What was the promise that they'd made? Seréis igual que Dios. You will be just like God. La pregunta es, ¿se convirtieron ellos igual que Dios? The question is, did they become like God ¿Como se lo habían prometido? as it was promised? No, No. más bien As a matter of fact, llegaron a parecerse a la serpiente. they became more like the serpent. En vez de ser igual que Dios, Instead of being like God, llegaron a ser igual que aquel ser que los había engañado. they became just like that being that had fooled them. Y hasta el día de hoy, And until this day, la raza humana, the human race, en vez de quererse parecer a Dios, instead of wanting to be more like God, trata de parecerse al archienemigo de Dios, it tries to be more like the enemy of the Lord, haciendo el mal, doing what's wrong, viviendo en pecado, living in sin, viviendo a su propia manera, a su propia filosofía. living in their own way, their own philosophy. Ellos comenzaron, estos dos, el hombre y la mujer, This man and this woman started, trataron de esconderse de Dios they tried to hide from God por aquella acción que habían cometido. for that action that they had committed. Y ahora el pecado había entrado en el mundo. And now sin had entered the world. Por su acción, Due to their actions, el pecado sin pasó a toda la descendencia. passed on to all the descendants. Que hasta el día de hoy, That till this day, ese pecado de aquellos dos primeros seres humanos ahí en ese huerto that sin of those first two human beings in that orchard nos sigue afectando. continues to affect us. Y Satanás estaba feliz And Satan was happy porque había logrado because he had achieved que una parte for one part de la creación de Dios of the Lord's creation se uniera a la primera rebelión de los ángeles. to unite to the first rebellion of the angels. Había logrado que el ser humano se rebelara contra Dios. He had achieved for the human being to rebel against God, Había llegado and he had come a tener influencia. to have influence. En otras palabras, Satanás In other words, Satan había entonces hoy puesto bajo sus órdenes a las seres que Dios había creado, es decir, al hombre y a la mujer. he had put these beings under his order, and referring over to the human beings that the Lord created. Y ahora And now todos se habían vuelto contra Dios en desobediencia. they all turned against God in disobedience. Y desde ahí And from then, comenzó a multiplicarse la maldad. evil started to multiply itself. Pero Dios, But God, por otra parte, in another hand, seguía obrando. continued to do his works. Dios seguía tratando God continued to try de rescatar a la humanidad perdida. to rescue the lost human race. Dios escogió a una nación God chose a nation para que esta nación so that this nation fuera el canal de bendición para el ser humano. could be the channel of blessing for the human being. Y vemos cómo el enemigo trató de estorbar este nuevo intento de Dios. And we could see how the enemy tried to disrupt this new attempt from God. Él trataba de desviar el plan y el propósito de Dios. He tried to deviate the plan and the purpose of God. Pero el diablo But the devil
No se quedó con los brazos cruzados. He didn't remain with his arms crossed. Lo intentó y lo intentó una y otra vez He attempted and attempted one and over again para terminar con el plan que Dios había predestinado. to end with the plan that the Lord had predestined. La maldad crecía y crecía Evil grew and grew, y Dios and God, seguía tratando He continued to try con el ser humano with the human being, con la finalidad de rescatarlo. with the finality of rescuing them. Dios intentó de muchas maneras. God tried in many ways. Lo mismo Satanás comenzó a intentar de muchas maneras de detener el plan de Dios, In the same way, Satan tried in many ways to end the plan of God. pero finalmente But ultimately, llegó el momento del gran encuentro. the moment came of the big encounter. El plan de Dios The plan of God llegó hasta su culminación came to a culmination con la llegada de Jesús a este mundo. with the arrival of Jesus in this world. Pero aún así, But even so, Satanás intentaba que ese plan de Dios fuera destruido, fuera detenido. Satan would attempt for that plan to be detained. Intentó primero matar a Jesús cuando era apenas un bebé. He attempted to kill Jesus when he was just an infant. Y conocemos esa historia And then we know that story. cuando aquel rey When the king intentó attempted destruir a Jesús. to destroy Jesus. Pero Dios But God, nuevamente once again, protege protects el plan the plan. y le habla a José And then he speaks to Joseph que se fuera y se llevara a Jesús to go and take Jesus a Egipto. to Egypt. Y allá en Egipto And right in Egypt, vivió por un tiempo. he lived for some time. Nuevamente Dios le habla a sus padres, es decir, a José y a María, Once again, he speaks to Jesus' parents, the Lord does, referring to Joseph and Maria, que regresaran nuevamente a Israel. to come back to Israel. Y ahí se estableció la familia por un buen tiempo. And then the family was established there for some good time. Pero el diablo no se daba por vencido. But the devil would not give up. Él seguía con sus planes He would continue with his plans de detener to detain el plan de Dios. the plan of God. Y un día And then one day, Jesús Jesus, fue llevado por el Espíritu al desierto. he was led by the Spirit to the desert. Y allá en el desierto, And in the desert, la Biblia dice que fue tentado por el diablo. the Bible says that he was tempted by the devil. Y el diablo intentaba y intentaba y intentaba detener el plan de Dios. And the devil made several attempts and more and more and more attempts to try to detain the plan of God. Él quería que Jesús se rebelara contra su Dios o contra Dios. He wanted for Jesus to rebel against God. Así que en ese desierto So in that desert, intentó Satanás incitar a Jesús a que pecara. Satan insisted on inciting Jesus to sin. Y fracasó nuevamente. And then he failed once again. Pero Satanás But Satan, no se sentiría seguro he wouldn't feel certain. hasta ver a Jesús He wouldn't feel safe until he saw Jesus colgado en una cruz. hanging on a cross. Arrestaron a Jesús, So then they arrested Jesus. le hicieron un juicio injusto, There was an unjust judgment before him. lo acusaron They accused him. y lo condenaron a muerte And then they condemned him to death. y lo clavaron en una cruz. And then they nailed him on a cross. Y el diablo se rió So then the devil laughed al escuchar aquellas palabras de Jesús colgado en ese madero. as he heard the words of Jesus as he was hanging on that cross. Dios mío, He said, Lord God, Dios mío, my God, ¿por qué me has desamparado? why have you forsaken me? Satanás pensaba que había terminado con el plan de Dios. Satan thought that he had ended with the plan of God. Satanás pensaba que había logrado derrotar a Jesús.
Satan thought he had succeeded in destroying Jesus. Me imagino que estaba alegre porque había terminado con el plan de redención del ser humano. I imagine that he was rejoiced when he thought that he had ended with the plan of redemption for human race. Pero su alegría But his joy duró escasos días. was short-found. Al tercer día, On the third day, Jesús, Jesus, después de haber sido colgado en esa cruz, after having been hung on that cross, con un enorme terremoto with an enormous earthquake que sacudió las piedras, that shook the rocks, que quitó la piedra que habían puesto en la entrada de su tumba, that took the rock that was placed in front of his tomb, Jesús Jesus había pagado el precio de la salvación. had paid the price for salvation. Y ahora, And now, todos los que creen en Él all of those who believe in him serán libres. shall be free. Satanás Satan nuevamente fue derrotado. once again was destroyed. El plan que él había trazado le falló. The plan that he had attempted failed Porque Jesús because Jesus resucitó de entre los muertos resurrected amongst the dead, y su muerte, and his death, o con su muerte, or with his death, él compró he purchased nuestra vida. our lives. El plan de Dios The plan of God llegó a su culminación. came to a culmination. El poder The power de Satanás of Satan estaba destruido. was destroyed. Pero si él, escuche bien esto, But listen carefully. pero si él pudiera If he could have que la gente achieved for the people se olvidara de Dios, to have forgotten God, si él logra if he achieved que la gente, for people, que el ser humano for the human being se aparte de Dios, to separate from God, estaría then he ganando la victoria. would be winning the victory. Y es exactamente lo que ocurre en este tiempo. And that is exactly what is happening in this time. ¿A cuántas personas How many people Satanás engaña does Satan fool y los aparta de Dios? and separate them from God? ¿A cuántos les envía mensajes equivocados To how many people does he send false messages to para apartarlos de Dios? to separate them from God? El trabajo de Satanás hoy en este tiempo The Satan's work now in this time es apartar al ser humano de Dios. is to separate the human being from God. Y lastimosamente, And sadly, Satanás Satan ha infiltrado sus artimañas dentro de la iglesia del Señor has infiltrated all of his evil within the churches con falsas enseñanzas. with false teachings. Ha comenzado a apartar al pueblo de Dios He has started to separate the people of God, y han comenzado a abrazar ideas contrarias a la voluntad de Dios. and they have started to embrace ideas that are contrary to God's. Satanás ha comenzado a destruir Satan has begun to destroy la fe del pueblo de Dios. the faith of the people of God. Él He no puede tocar directamente a los que creen en el Señor, is not able to directly touch those who believe in God, pero los puede tentar. but he can tempt them, Y a muchos and many tentó ayer. he tempted yesterday. A muchos To many tentó hoy. he tempted today. Y muchos de los que tentó And many of those that he tempted quedaron bajo las
redes de Satanás. remained under the nets of the devil. ¿A cuántos creyentes To how many believers no fueron atrapados were not trapped este año, this year, esta semana, this week, con las mentiras with the lies que Satanás lanza? that the devil launches? Así como la mentira que lanzó en el principio. Just like that lie that he launched from the beginning. Igualmente lanza sus mentiras con la finalidad de que muchos se rebelen contra Dios. Likewise, he continues to launch those lies with the end goal of everyone rebelling against God. Pero cada vez que una persona But each time that a person declara su fe en Jesús, declares their faith in Jesus, el poder de Satanás mengua. the power of Satan diminishes. Cada vez que alguien cree en el Señor Jesús, Every time that someone believes in Jesus, el poder de Satanás se reduce. the power of the devil reduces. Cada vez que un buen cristiano Every time that a good Christian se levanta con la autoridad de Cristo, gets up with the authority of el Jesus, poder de Satanás se va reduciendo. then the power of the Satan starts to reduce. Cada vez que un cristiano se levanta para tener una vida victoriosa en el Señor, And every time that a Christian rises up to have a victorious life in the Lord, Satanás tiembla. then Satan trembles. Cada vez que un cristiano dice, seré fiel al Señor, Each time that a Christian says, I will be faithful to the Lord, Satanás retrocede. Satan reverses. Cada vez que la iglesia del Señor Jesucristo Every time that the church of Jesus Christ se humilla delante de Dios humbles themselves before God y resiste a Satanás, and resists the devil, él huye. then he flees. No permitamos Do not allow que ese mentiroso, for that liar, porque es mentiroso desde el principio, because he's a liar from the beginning, tome control de nuestra vida. for him to take control of our lives. No permitamos Let's not allow que con sus mentiras, that with his lies, que con sus engaños, that with his deceit, perdamos we lose lo que Dios nos ha prometido. what God has promised us. Iglesia, ¿qué vamos a hacer Church, what are we going to do ante las ofertas del mundo, before the offers of the world, ante las ofertas de Satanás? before the offers of Satan? ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Diga conmigo, resistir. Say with me, resist. Vamos a resistir al diablo. We're going to resist the devil. Y cuando nosotros resistimos al diablo, And when we resist the él devil, huye, then he flees. él huye. He flees. Cuando nosotros cedemos When we give in por temor, out of fear, por quizás tener una posición, maybe to have a position, cuando nosotros cedemos por tener quizás fama, when we give in, maybe to have fame, cuando nosotros cedemos when we give in por tener riquezas, to have riches, Satanás comienza a ganar terreno en nuestras vidas. then Satan starts to gain territory over our lives. Cuando nosotros dejamos de confiar en el Señor, When we stop to trust in the Lord, Satanás avanza en nuestras vidas. then Satan advances in our lives. Cuando nosotros dejamos de honrar al Señor, When we stop honoring God, Satanás comienza a tomar control. then Satan starts to take control. Así que seamos fieles a Dios. So let's be faithful to God.